Pero bueno, entendamos un poco qué es una base de datos de tipo estrecho, una base de datos de estiramiento. En sí, este tipo de base de datos lo que nos permite es conceptualmente tener una base de datos on-premise en donde los datos actuales, los datos transaccionales, los del día a día, pues los almacenemos on-premise para garantizar un óptimo rendimiento junto con el archivo de transacciones, pero que esa información histórica la almacenemos directamente en la nube. Es decir, que almacenemos toda la información histórica y que tengamos archivos y grupos de archivos de la base de datos, pero que estén almacenados en una cuenta de almacenamiento de Azure. Y eso va muy de la mano del módulo anterior, donde hablábamos de las cuentas de almacenamiento y que podíamos tener bases de datos híbridas con almacenamiento en dos tipos de bases de datos diferentes. Ahora veremos cómo estas bases de datos de estiramiento nos van a permitir tener un almacenamiento mucho más fácil. ¿Cuáles son los beneficios? Por supuesto, las copias de seguridad son más rápidas porque ahora solamente nos vamos a concentrar en los datos actuales y SQL Server y Azure se va a encargar de garantizarnos las copias de seguridad de las cuentas de almacenamiento. La reducción de los requisitos de almacenamiento se va a ver gradualmente y se va a ver sustancialmente en realidad, dado que vamos a requerir menos espacio de almacenamiento en nuestra solución on-premise y el resto lo vamos a llevar a la nube, y pues es una solución perfecta para los usuarios. ¿Por qué? Porque finalmente estamos llevándonos esa información que es histórica, que nunca cambia y que no afecta el nivel de transaccionabilidad de la base de datos, lo vamos a llevar a la nube para temas de reporteo y de análisis de información. Por ahora quizás la recomendación no es llevar el sistema transaccional o los datos actuales a la nube, sino que simplemente nos vamos a llevar la información histórica. ¿Cómo se ve la arquitectura? La arquitectura es muy sencilla, se ve manejada de tal manera que en nuestra solución on-premise o en nuestra base de datos on-premise, pues tenemos nuestra instancia de SQL Server. En dicha instancia pues tenemos nuestros archivos de datos, y en donde los archivos de transacciones los vamos a tener, perdón, donde la información histórica la vamos a almacenar en un repositorio de datos que esté en la nube, que esté remoto en la nube, y en donde nos vamos a conectar ese almacenamiento de base de datos a través de una conexión de un servidor vinculado, un linked server, es lo que nos va a permitir la conexión a ese repositorio de datos que tengamos en la nube. Observen que es una arquitectura bastante sencilla, bastante elemental, pero que en esencia nos va a permitir distribuir la información de nuestras bases de datos con toda la parte del día a día on-premise y con todo el repositorio de información histórica, poderla tener almacenado en un storage o en una cuenta de almacenamiento directamente en la nube. Y para cumplir este objetivo, pues es importante hablar de la seguridad. ¿Qué permisos se requieren? ¿Qué permisos se requieren dentro de la base de datos de tipo stretch o dentro de la base de datos de estiramiento? Hay que ser o sysadmin, pues por supuesto vamos a tener todos los privilegios, o server admin. Permisos que se deben tener: permisos de control database, controlar completamente la base de datos, o de administrador para el endpoint remoto de la base de datos. En cuanto a la seguridad de los datos, no se ve afectada, manejamos el mismo esquema de seguridad en los datos, es decir, los permisos que damos a nivel de los datos en la base de datos, independiente si los datos los tenemos on-premise o los tenemos en un repositorio en la nube, vamos a seguir manejando los mismos niveles de seguridad. Esas son como algunas consideraciones que debemos tener en cuenta en cuanto al aspecto de seguridad. Ahora bien, cuando hablamos de cómo saber si nos vamos o no nos vamos para la nube, pues ¿qué debemos tener en cuenta? Que el Data Migration Assistant de Microsoft nos va a permitir este paso a la nube, donde ¿qué debemos tener en cuenta? Que el Data Migration Assistant cuenta con un asesor de bases de datos de estiramiento o de bases de datos stretch, de tipo stretch database, y me permite analizar bases de datos para saber la compatibilidad que dicha base de datos va a tener con una base de datos de estiramiento.
donde se analizan los contenedores y donde analizamos todo el proceso de trabajo. Entonces es importante que si tenemos una base de datos, la pasemos primero por el Data Migration Assistant para entender si la base de datos se puede o no se puede cambiar para que empiece a manejar el nuevo modelo de tipo Stretch Database. Ahora bien, ¿cómo se implementan estas bases de datos de estiramiento? Hay dos formas de hacerlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo hacemos directamente en el Management Studio y esa es la opción de manejarlo enteramente desde el Management Studio, ¿sí? Y que lo podemos manejar de dos maneras, bien sea con un asistente o bien sea a través de Transact SQL. Entonces tienen los dos mecanismos para hacerlo directamente desde el Management Studio, a través de un asistente gráfico o a través de Transact SQL. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una breve demostración para ver cómo podemos implementar una base de datos de estiramiento directamente desde SQL Server Management Studio. Muy bien, entonces veamos un poco cómo sería ese proceso para implementar una base de datos en Azure, una base de datos de estiramiento. ¿Qué es lo primero que vamos a analizar acá? Dentro de la máquina virtual, recuerden que todo lo debemos hacer directamente en la máquina virtual. Para este ejercicio vamos a restaurar una base de datos de pruebas que será AdventureWorks DW. Dicha base de datos, pues ya tenemos el backup. Entonces vamos a hacer una restauración de la base de datos. Buscamos el respectivo backup, lo tenemos ya ubicado directamente en la carpeta donde estamos interesados, AdventureWorks DW 2017, ¿cierto? Y hacemos el respectivo proceso de restauración de la base de datos. Esta base de datos tiene una característica y es que contiene información histórica. Entonces, particularmente para el ejemplo va a ser bastante interesante porque toda la información de la bodega de datos es histórica, pero recuerden que parte del objetivo es que aquí tengamos una mezcla en donde llevamos las tablas que contienen la información histórica a Azure y las tablas que hacen referencia al transaccional, al día a día, pues las dejaríamos on-premise. Vamos a dar clic en OK por acá y aquí tenemos nuestra bodega de datos AdventureWorks DW 2017. Vean que tiene un conjunto de tablas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El objetivo va a ser llevarnos dos tablas, FAQ Internet Sales y FAQ Reseller Sales. Vamos a llevar esas dos tablas directamente a un repositorio en la nube de Azure. Bien, ¿cuál es el primer paso? Recordemos que el proceso se hace directamente desde el Management Studio y contamos con dos mecanismos, uno Transact SQL y dos asistente gráfico. El proceso del asistente gráfico es el siguiente. Se ubican en la base de datos que les interesa, clic derecho, tareas y allí van a encontrar una opción que se llama Stretch. En Stretch le vamos a dar clic en Enable y automáticamente nos va a lanzar un asistente que va a habilitar la base de datos para que esté disponible como una base de datos de estiramiento. Importante, ¿qué debemos tener en cuenta para esta base de datos o para poder hacer este proceso? Lo primero, debemos ser administradores de este SQL Server, lo somos. Debemos tener acceso a nuestra suscripción de Microsoft Azure, listo. Y importante que este SQL Server se pueda comunicar, por supuesto, con Azure, listo. Entonces son algunos de los pasos que debemos tener en cuenta. Vamos a iniciar el asistente, ¿vale? Lo primero que nos dice es que va a evaluar las tablas para Stretch. Entonces él va a evaluar todas las tablas que se encuentren disponibles. Listo. Nos arroja un conjunto de tablas que podrían irse o no podrían irse dentro del proceso de migración directamente. Entonces observen que tenemos varias tablas que se encuentran completamente deshabilitadas y que no se pueden mover hacia la nube, pero sí tenemos otras tablas que quizás con una advertencia pues nos van a permitir hacer el movimiento.
Vamos para este ejercicio a hacer la prueba de llevarnos por ahora, igual este proceso se puede hacer posteriormente, pero por ahora nos vamos a llevar una de las tablas. Vamos a llevarnos, por ejemplo, FAQ Reseller Sales, ¿listo? Varias tienen una advertencia, otras simplemente no nos van a permitir. Esta tabla FAQ Reseller Sales, por ejemplo, tiene un total de 60.000 filas, y esta por acá, FAQ Product Inventory, vamos a probar con estas dos, tiene un total de 776.000 filas. En cada una de ellas nos da las opciones. Yo puedo decir que no se lleve completamente toda la tabla a la nube, o si quiero seleccionar algunas filas, pues lo puedo hacer con algún tipo de condición en específico. En este caso le voy a pedir que se lleve completamente toda la tabla, simplemente cancelamos acá y vamos a dar clic en siguiente. Observen que ya seleccioné dos tablas. Ahora, ¿qué me dice? Me dice, bueno, ya que tiene sus dos tablas seleccionadas, ahora dígame en qué suscripción de Azure desea hacer este proceso. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Azure. Yo ya tengo aquí mi cuenta configurada. Observen que él identifica nuevamente las suscripciones que yo tengo. Tengo la Alberto Rivera MVP, Pay As You Go y Subscription 1. Me voy a ir por la opción de Subscription 1 y vamos a seleccionar una zona para hacer este proceso. El proceso lo voy a hacer en East US y me permite o crear un nuevo servidor de SQL Azure o probar con un servidor existente. Yo tengo un servidor llamado Alberto Rivera, pero para el ejercicio voy a crear uno nuevo, pues para poder posteriormente eliminar este recurso, ya que solamente lo voy a usar durante la demostración. Definimos un usuario. Definimos una contraseña de administración de ese usuario. Damos clic en siguiente y configuramos una contraseña para habilitar una llave maestra de base de datos, que es lo que nos permite elevar los niveles de seguridad para proteger los datos confidenciales que están en la nube. Muchas veces existe, por supuesto, el temor de llevarnos los datos a la nube por temas de confidencialidad, por temas de seguridad de los datos. Por supuesto que aquí no vamos a tener ese problema, en realidad no lo vamos a tener, ya que podemos proteger la información. Y aquí viene un punto importante. Empezamos a habilitar cuáles son las IPs públicas para que SQL Server se pueda conectar directamente y comunicar, directamente con el repositorio y con el servidor de base de datos en la nube. Entonces yo aquí especifico un subrango de IPs, que es lo recomendado para hacer la configuración, o que busque cuál es la IP pública de SQL Server y que esa sea la única que se va a habilitar. Para este caso vamos a habilitar la IP pública de SQL Server. Él busca cuál es la IP respectiva y hace la estimación de los recursos. Miren que me dice, bueno, le cuento que usted va a pagar aproximadamente $61 por terabyte de datos al mes. Realmente es una cifra bastante cómoda. Un terabyte de datos por $61 al mes es una cifra bastante manejable dentro del recurso. ¿Qué va a hacer? Va a crear un grupo de recursos llamado Stretch Group SQL Edge Use y crea un nombre de servidor en la suscripción que habíamos especificado y en la ubicación que se había especificado previamente. ¿Qué tablas va a intentar llevarse? FAQ Reseller Sales y FAQ Product Inventory, e iniciamos el proceso de configuración de nuestra Stretch Database. Entonces vamos a darle unos instantes a este proceso mientras hace toda la configuración de aprovisionar el servidor de SQL Server para la base de datos Stretch, crear la llave maestra de la base de datos, crear las reglas de firewall, habilitando el puerto que se necesita, creando la credencial, configurando la base de datos y llevándose las dos tablas respectivas. Por supuesto, para evitar los warnings y los errores que nos salieron hace un instante cuando el utilitario analizó las tablas, para evitar ese warning, pues es importante haber corrido el Data Migration Wizard antes de, para que nos haga las recomendaciones y nos diga por qué no podemos llevarnos determinadas tablas o cuál es la advertencia respectiva con esas tablas que no podemos llevarnos directamente hacia la nube. Entonces es muy importante eso. Pueden ser temas de tipos de datos que no estén soportados, temas de llaves, cualquier
tipo de estructura que impida llevarnos la base de datos y las tablas como tal. Aquí observen que contamos con que terminamos, ¿cierto? Hemos terminado el proceso y se llevó las dos tablas sin ningún problema hacia la nube. ¿Listo? Cerramos nuestro utilitario y observen pues varias cosas. La primera, que el icono de la base de datos es completamente diferente a todas las demás. Miren que quedó como una stretch database, una base de datos de tipo estirada, de estiramiento. Y dentro de las tablas, pues para las tablas, por ejemplo, de FAQ Reseller Sales, ¿cierto? Digamos que no vamos a tener ningún problema aquí y la administración va a seguir comportándose normalmente como cualquier otro proceso y cualquier otro objeto que tengamos acá. Como por ejemplo, acá tenemos FAQ Reseller Sales, vamos a hacer una consulta, Select 1000, y vamos a observar que efectivamente va y lanza la consulta, pero la lanza directamente a nuestro repositorio que se encuentra en la nube. Ya los datos de esta tabla no los tenemos on-premise, sino que los tenemos directamente en la nube. Si posterior a ello yo me quiero llevar una tabla manualmente, por ejemplo esta database log, simplemente le doy clic derecho, stretch, enable, y me lanza nuevamente el asistente, pero única y exclusivamente para esta tabla. Miren que justamente esta tabla que seleccioné no me permite hacer el proceso de movimiento de la nube. Entonces nuevamente, para evitarnos este tipo de inconvenientes, es importante hacer el análisis previamente de la base de datos para saber con qué tenemos compatibilidad y con qué no. Ahora bien, dentro de Azure quiero que observen que en los grupos de recursos se creó nuestro grupo de recursos llamado Stretch Group SQL EST US, ¿cierto? Y ese grupo de recursos pues internamente tiene la base de datos de SQL Server o el servidor de SQL Server y la base de datos de extensión, la base de datos de estiramiento con de AdventureWorks DW 2017. Observen que ahí dentro de la descripción nos dice que está la base de datos de 2017 y que es una base de datos de tipo stretch, donde el almacenamiento lo tenemos directamente acá. ¿Listo? Para dejar el escenario como lo tenemos en un comienzo, lo que voy a hacer simplemente es borrar la base de datos, ¿cierto? Entonces borramos la base de datos. Bien, para que no tengamos ningún inconveniente de este lado. Y nos devolvemos a Azure, grupos de recursos, y hacemos el respectivo borrado de este grupo de recursos que tengo acá, el de Stretch Group SQL ES, pues para que no nos consuma más recursos, ya que no los necesitamos pues como tal. Miren que él automáticamente busca qué objetos están asociados, la base de datos master donde se creó la llave de seguridad, la base de datos de extensión y la instancia de SQL Server, hace todo el proceso de eliminado y con eso nos vamos a ahorrar esos 30, 60 dólares, si no me falla la memoria, que nos podrían estar cobrando si tuviéramos 1 terabyte de información. Bueno, muy bien, muchas gracias por su tiempo. Con esto cerramos nuestro módulo 6. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta una próxima.